Hechos 12 y vamos a leer todo el capítulo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí en que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Hemos escuchado la palabra perfecta e inspirada de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de estudiar esta parte de tu palabra, a regresar, pensar en la historia, en lo que tú hiciste en la iglesia primitiva hace tanto tiempo. Te pedimos, Señor, que podamos ver que en muchas maneras estamos viviendo en tiempos similares y necesitamos tener la misma respuesta: ser una iglesia que hace oración sin cesar. Entonces, Señor, convéncenos. Obra nuestros corazones, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Nosotros, como iglesia reformada, siempre oramos por el avivamiento, o deberíamos. A veces olvidamos, pero es una petición constante que tenemos, que siempre deberíamos tener como una prioridad en nuestras mentes, en nuestras oraciones. Eso es especialmente la verdad para nuestra denominación, que disfrutó un gran tiempo de avivamiento en los primeros años, cuando Dios dio mucho crecimiento a las iglesias. E históricamente, una de las cosas que caracteriza a la iglesia que Dios aviva
es precisamente la oración. Pero no simplemente la oración una vez en el culto del domingo. No solamente orar por la comida. Lo que Dios bendice para mandar un avivamiento a su iglesia es la oración corporativa, la oración de la iglesia, todos juntos buscando a Dios con todo el corazón. Lo que es más, en las historias de los grandes avivamientos que Dios derramó sobre su pueblo en siglos pasados, leemos no solamente de los cristianos orando juntos en la iglesia, sino los cristianos orando juntos en la iglesia sin cesar. Leemos de reuniones de oración muy largas, personas pasando toda la noche orando, reuniones constantes en la iglesia en donde la gente llegaba para orar como una prioridad en sus días. Es lo que queremos. Es lo que siempre decimos que queremos, pero puede ser difícil a veces porque aunque hemos aprendido muchísimo en cuanto a cómo orar, no todos han experimentado momentos así, no todos han visto ejemplos reales de una iglesia orando así y recibiendo esta bendición. Pues en nuestro pasaje de hoy tenemos un ejemplo de una iglesia orando sin cesar. En ese momento, cuando sus líderes estaban bajo ataque, cuando Pedro estaba en peligro de la muerte, vemos que ellos hacían oración sin cesar a Dios. En el contexto aquí vemos específicamente que orar es en tiempo de prueba, en tiempo de tribulación y persecución, pero por supuesto es importante siempre. Vemos la aplicación para orar sin cesar en toda la Biblia. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Sabemos que en tiempo de tribulación, en todo tiempo, deberíamos estar orando sin cesar. Ahora, este tema de la importancia de la oración y orar juntos y orar sin cesar no es para nada nuevo para nuestra iglesia. Es algo que hemos estudiado literalmente cientos de veces porque aparece en cada parte de la Biblia, es un tema que se encuentra constantemente en la Biblia y porque aquí ponemos un gran énfasis en la oración como iglesia. Entonces, no dudo para nada que nosotros entendemos la importancia de la oración, por lo menos en parte, pero siempre podemos crecer, siempre queremos aprender a orar más y orar sin cesar y orar como iglesia juntos. Orar sin cesar, por un lado, se refiere al hecho de que siempre deberíamos estar en una actitud de oración. ¿Sí? Es siempre guardar la comunión con Dios para que podamos hablar con Él en cualquier momento. Pero también, por otro lado, el orar sin cesar es lo que vemos aquí en nuestro pasaje. Hay ciertos tiempos cuando ponemos otras cosas a un lado para que oremos juntos, para que oremos perseverando fervientemente hasta que Dios responda. Puede ser un tiempo de oración planeado, como aquí en la iglesia los miércoles, los domingos. Muchas veces algo que surge naturalmente de la iglesia en tiempos de dificultad, tiempos especiales cuando hay peligro, cuando hay gran tribulación o persecución, y la iglesia sabe que tiene que reunirse para orar porque no hay otra respuesta, porque no hay otra solución. Entonces, sin duda, la iglesia de Cristo debería aprender a orar sin cesar a Dios. Pero que entendamos esta verdad de manera más específica para nuestra iglesia, no pensando simplemente de manera general para la iglesia de Cristo, nuestra iglesia. Nosotros necesitamos seguir aprendiendo a orar sin cesar a Dios. El primer principio que aprendemos de esta verdad de nuestro pasaje en Hechos 12 es que la iglesia debería orar sin cesar en medio de las pruebas. Vemos esto aquí en nuestro pasaje, lo vemos en toda la historia, que Dios manda tribulación y persecución a su iglesia para que aprenda a orar sin cesar. Estos últimos capítulos de Hechos que hemos estudiado han mostrado un tiempo de mucho ánimo para la iglesia, un tiempo de mucho crecimiento. Dios obrando en gran manera para abrir la puerta para la evangelización masiva a los gentiles.
La iglesia aceptando la obra de Dios con los gentiles, la gran obra en Antioquía que vimos con Bernabé y Saulo, en donde los creyentes por primera vez fueron llamados cristianos. Aquí en el capítulo 12 regresamos a ver el tema de la persecución. Así como en Hechos 4 y 5, cuando leímos de los apóstoles siendo prendidos, acusados, juzgados ante el concilio judío, así como vimos la muerte de Esteban, la persecución de Saulo. Aquí también, otra vez, la iglesia está sufriendo la persecución, que no nos sorprende, porque sabemos cuando Dios está obrando, cuando las cosas van bien, hay ataques. Lo hemos visto en este estudio de Hechos varias veces, Satanás atacando la iglesia de fuera, de dentro, de fuera, otra vez. Nuestro enemigo no cesa de atacar la iglesia, en verdad es un león rugiente buscando a quien devorar. En esta historia, Satanás usó a Herodes, el rey que los romanos habían puesto sobre los judíos. Este Herodes, por cualquier razón, echó mano a algunos en la iglesia para maltratarles, dice el versículo 1, y mató a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, la iglesia había experimentado persecución y tribulación antes, pero no algo así tan fuerte. Uno de los 12 había sido matado, había muerto por su fe. Y lo que es peor, Herodes se dio cuenta de que esto había agradado a los judíos y por eso prendió a Pedro. Herodes, por el miedo de que en cualquier momento le podrían quitar su posesión, quería más que cualquier otra cosa agradar a los judíos. Entonces prendió a Pedro, prendió a otro líder de sus cristianos, le echó en la cárcel y planeó su muerte después de la Pascua. Entonces la iglesia aquí está en un momento oscuro. Un momento cuando las olas de la persecución estaban estrellando sobre sus cabezas. Jacobo había sido matado. Pedro iba a morir pronto. ¿La iglesia va a sobrevivir? Lo bueno es que Herodes no mató a Pedro inmediatamente, porque eran los días de los panes sin levadura. Herodes sabía que no podía matar a alguien así durante esta fiesta santa de los judíos. Pero para estar seguro que no se escapara, leamos versículo 4, que le entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. 16 soldados para un hombre, y ni un hombre violento, sino un hombre quien había predicado la paz y la salvación. Probablemente es porque Pedro había sido librado milagrosamente antes. Recuerden capítulo 5, junto con los demás apóstoles. Fueron prendidos, echados en la cárcel. Un ángel abrió la puerta de la cárcel y los sacó. Aquí Herodes no quería arriesgarse. No quería que hubiera ninguna manera en la cual Pedro podía escapar de la presión. Entonces, un momento sumamente difícil para la iglesia. Está enfrentando una persecución como nunca antes. ¿Cómo van a responder? Una de sus líderes había sido matado, otro está en la cárcel. Y no cualquier líder, sino Pedro, el portavoz de los apóstoles, quien junto con Jacobo y Juan había disfrutado una relación muy íntima con Cristo. Dice el versículo 6, Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Y qué hizo la iglesia? Perdón, versículo 5. Pedro estaba custodiado en la cárcel. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dios mandó la prueba para que su iglesia aprendiera a orar juntos sin cesar. ¿La iglesia hubiera hecho esto aún sin la prueba? Bueno, por un lado sabemos que esta iglesia primitiva fue caracterizada por la oración. Recuerden lo que vemos en Hechos 2, versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Las oraciones, reuniones de oración juntos. No hay duda de que esta iglesia estaba acostumbrada a sus reuniones de oración constantemente. Pero aquí era algo diferente. Había un problema más grande y solamente había una respuesta posible: reunirse y orar sin cesar. Dios ordenó esta prueba para enseñar a su iglesia a orar sin cesar, para que aprendiera o para que recordara, para que viera su necesidad de orar fervientemente. Porque la palabra traducida aquí sin cesar también se puede traducir fervientemente. No tiene sentido, son dos lados de la misma moneda. Una oración ferviente
es una oración sin cesar. Una oración sin cesar es una oración ferviente, es algo importante. No es una vana repetición, no es una mera costumbre, sino tiene poder con Dios. Después aprendemos que la iglesia debería orar sin cesar, confiando en la obra de Dios. Dios siempre, siempre obra cuando su iglesia ora sin cesar. ¿Por qué? Porque Él ha prometido bendecir este medio de gracia que Él ha establecido para cumplir su voluntad. En nuestra historia, en nuestro pasaje, ¿cómo obró Dios? Pues respondió de manera milagrosa. Parecía al principio que Dios no iba a responder a esas oraciones sin cesar de su iglesia, porque Pedro había estado en la cárcel varios días. El versículo 6, que la misma noche, antes de que Herodes le iba a sacar para matarle, Dios hizo algo. Un ángel apareció a Pedro mientras estaba durmiendo y nos recuerda aquí de la situación donde estaba Pedro, tratado como un criminal muy peligroso, porque tenía un soldado a un lado atado a él con una cadena y otro soldado a otro lado atado a él con otra cadena. Y aparte de eso, había dos soldados guardando la puerta enfrente de él. El ángel aparece a Pedro, que está durmiendo tan profundamente que el ángel tiene que golpearle el costado para que se despertara. Esa es la idea de la palabra aquí, aunque se traduce que tenía que tocar a Pedro en el costado. La idea es que no era fácil despertar a Pedro. Otra traducción dice que el ángel despertó a Pedro con unas palmadas en el costado. Pedro estaba confiando en Dios. No tenía miedo. La noche antes de que iba a morir, estaba durmiendo profundamente. Seguro porque conoció a su Dios, tenía confianza en su Dios. Pero también estoy seguro que Pedro sabía que su iglesia estaba orando por él. Él conoció su iglesia y sabía que estaba orando. El ángel dice a Pedro que se levante pronto, las cadenas se caen en sus manos. El ángel le dice que se vistiera, que haga sus sandalias, que ponga su manto. Y Pedro lo hace y sigue el ángel, pero como en un sueño. El versículo 9, que salió y sigue el ángel, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, que pensaba que había una visión. Pero había estado durmiendo muy profundamente, todo estaba medio dormido. Además, lo que está pasando es un milagro y parece que no es lo que Pedro estaba esperando. Pero cuando pasan por la primera y la segunda guardia y la puerta de hierro se les abre por sí misma, abre automáticamente. Y sale la presión y pasa una calle, el ángel le deja, pero ya se da cuenta de lo que ha pasado. Así, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Y Pedro va directamente a donde la iglesia estaba orando, en donde dice, muchos estaban reunidos orando, conforme el versículo 12. Muchos. Recuerden, Pedro había estado en la cárcel por algunos días. Y todo el tiempo, dice, la iglesia hacía oración sin cesar por él. Y la noche antes de que iba a morir, muchos, muchos estaban reunidos orando por él. Ahora, ¿ustedes creen que solamente llegaron a orar esta noche aquellos que no tenían nada más que hacer? ¿Creen que solamente llegaron aquellos que no habían tenido que trabajar en el día? ¿Creen que solamente llegaron aquellos que no estaban cansados? ¿Creen que solamente llegaron aquellos sin hijos? Dice que muchos, muchos estaban reunidos. Y que pensemos prácticamente entonces, ¿por qué es tan difícil para nosotros reunirnos para orar? ¿Por qué es tan difícil? Recuerden aquí, el énfasis en el contexto es la oración corporativa, la iglesia orando juntos, no simplemente orando en casa en privado. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Aun cuando la única cosa que tenemos que hacer para conectarnos es sentarnos y presionar un botón en el celular. No tenemos nuestras razones, ¿verdad? Siempre hay razones por las cuales no nos reunimos para orar. Tenemos mucho que hacer, estamos cansados. ¿Y crees que los demás no están cansados y no tienen nada que hacer? Pues tal vez lo que necesitamos es una persecución, que un líder sea encarcelado, una tribulación fuerte para la iglesia, para que aprendamos a orar sin cesar.
Como vimos, a veces Dios manda la persecución precisamente por esa razón, para que la iglesia aprenda a orar sin cesar juntos como iglesia. Y cuando lo hacemos, cuando oramos juntos, tenemos que hacerlo en todo tiempo y preparándonos para el día de más persecución. Cuando hacemos esto, cuando oramos así, Dios promete obrar. Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer cualquier cosa, pero Él quiere que oremos. También vemos cómo Dios obró en su iglesia cuando oró sin cesar al final del capítulo. Leemos versículo 18, que el siguiente día había un no poco alboroto entre los soldados, porque Pedro ya no estaba. Herodes se enojó mucho, ordenó la muerte de sus soldados, y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y la idea es que hizo esto porque estaba molesto, porque estaba enojado por lo que había pasado con Pedro. Algún tiempo después, probablemente no mucho tiempo, por contexto, él se sentó en su tribunal y estaba hablando con el pueblo, y por sus ropas reales que brillaban en el sol, el pueblo empezó a clamarle, gritando, voz de Dios y no del hombre. Dice el versículo 23 que al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comida de gusanos. Dios le castigó. El hombre no dio la gloria a Dios. De hecho, Herodes quería matar a los siervos de Dios. Pero Dios tenía el control. Dios estaba obrando. Aquí vemos otro resultado de la oración de la iglesia. Otra manera en la cual Dios estaba obrando por medio de la oración de su iglesia. Ahora, no sabemos si la iglesia estaba orando por la destrucción y muerte de Herodes, pero no sería raro conforme a lo que vemos en los salmos imprecatorios. Y es lo que Dios hizo. La iglesia no tenía que preocuparse por los líderes malos, porque Dios tenía el control. Herodes no fue permitido matar a Pedro, y después Dios le mató a él. Hermanos, que no tengamos ningún miedo. No importa cuáles sean los resultados de las elecciones de hoy. Porque esas autoridades no pueden hacer nada sin el permiso de Dios. Dios tiene el control sobre todos. En contraste con lo que Dios hizo con Herodes, dice el versículo 24, que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Empieza con la palabra pero, para ver el contraste. Es lo que pasó con Herodes. Este hombre quería matar a Pedro y Dios no lo permitió. Dios le mató, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Aún en toda la persecución, Dios estaba obrando y su palabra siguió siendo esparcida en todo el mundo. Bernabé y Saulo continuaron trabajando juntos, llevan con ellos a otro ayudador, Marcos. Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, el Marcos de quien leemos el versículo 12 también, reunidos en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Vamos a leer más de él también más adelante. Pero vemos que por medio de sus siervos y otros, Dios continuó haciendo su obra para salvar a su pueblo y crecer su iglesia. Pero también cuando pensamos en la obra de Dios, lo que Él hizo aquí con la iglesia oraba sin cesar, por favor también recuerden lo que pasó al principio del capítulo. En versículo 1, Herodes sí mató a Jacobo. Y no sería correcto pensar que la razón es porque la iglesia no oró por él. Estoy seguro que la iglesia oró por él también. Pero Dios respondió de manera diferente, diciendo no. Dios rescató a Pedro, pero no a Jacobo. ¿Por qué? ¿Porque la iglesia oró más fuertemente por Pedro? ¿Porque la iglesia oraba sin cesar por Pedro y nada más un poco para Jacobo? ¿Porque la iglesia oraba en fe por Pedro y no en fe por Jacobo? No. No, era simplemente porque así Dios lo había decretado. Decretó escuchar la oración en cuanto a Jacobo y decirles no. Y decretar escuchar la oración en cuanto a Pedro y decirles sí. Entonces, cuando oramos sin cesar, aun cuando oramos sin cesar como iglesia, no deberíamos pensar que Dios tiene que hacer todo lo que pedimos. Dios responde conforme a su voluntad. Siempre responde a su pueblo, siempre obra, promete escuchar nuestras oraciones porque estamos en Cristo, por causa de Cristo, nuestro mediador. Pero Dios tiene el derecho a decirnos no
cuando tiene otro plan para nosotros. Pero Dios siempre obra, Dios siempre responde cuando oramos. Dios siempre responde cuando oramos juntos, cuando oramos sin cesar. A veces dice sí, a veces dice no, a veces dice espera, pero siempre responde y siempre obra. Y finalmente, la iglesia debería orar sin cesar, aun si no cree completamente en la respuesta. La iglesia debería orar sin cesar, aun si no cree completamente en la respuesta. Porque, ¿cómo pensamos, hermanos? ¿Cómo pensamos? Pues, pastor, yo sé que debería orar. Yo sé que debe orar juntos como iglesia. Pero yo he estado en reuniones de oración en la iglesia por años y Dios no hace nada. No responde. Pedimos y no responde. Pedimos lo mismo siempre y no funciona. ¿Para qué perder mi tiempo? A veces pensamos así, o tal vez no tan fuertemente, pero la idea es igual. No oramos porque no creemos. Tal vez queremos creer, pero ya no hemos visto la obra de Dios como quisiéramos y dejamos de orar. Ya no oramos como la iglesia, o por lo menos no lo hacemos sin cesar. Pero en este pasaje vemos algo que nos anima mucho a seguir orando, aun cuando no lo hacemos de manera perfecta, aun cuando oramos con falta de fe. De todos modos, deberíamos orar, porque Dios puede responder. Aquí vemos la parte chistosa de la historia. Lo que pasó cuando Pedro fue librado y decidió ir a la casa en donde sabía que aquellos estaban orando por él. Llegó a la casa, tocó la puerta, salió una muchacha que estaba encargada con la puerta y reconoció la voz de Pedro. Pero en vez de abrir la puerta, estaba tan emocionada que corrió adentro a vaciar todos que Pedro estaba a la puerta. ¿Y qué le dijeron? Estás loca. Qué gran fe, ¿verdad? Es chistoso que estaban orando por Pedro. Imaginamos que estaban orando por su liberación. Y cuando sucedió, no creyeron. Rhodes siguió insistiendo. Le dijeron que era su ángel, un espíritu. Pero Pedro seguía tocando, tocando, tocando. Eventualmente le abren. Dice que se quedaron atónitos. No vemos mucha fe en ellos. Aún en aquellos que se habían orado, reunido para orar juntos como iglesia, muy poca fe. Por un lado, puede ser que no todos estaban orando por su liberación. Tal vez algunos estaban orando que Pedro muriera bien sin negar a Dios. Pues seguro que algunos estaban orando por su liberación, pero parece sin fe o sin mucha fe. Y podemos reírnos un poco por la historia. Yo creo que es parte de la intención de Lucas al escribirlo así. Pero también debe hacernos pensar. Porque si oramos muchas veces, pedimos, pero ¿creemos? Santiago nos dice que debemos pedir en fe, no dudando. Pero eso nos cuesta trabajo. Lo que aprendemos aquí de esta historia es que deberíamos orar juntos, orar sin cesar, aun cuando no creemos como deberíamos. Ahora, eso no es excusa para continuar constantemente en falta de fe. La historia nos confronta para que busquemos a Dios, para creer en Él más y más. Pero aun cuando el pueblo de Dios no ore en muchísima fe, Él puede responder. Aun cuando la iglesia se reúne para orar y hay dudas y no creemos completamente en lo que estamos pidiendo, Dios puede responder. Porque depende de Él, no de nosotros. Entonces, la iglesia de Cristo debería orar sin cesar a Dios, especialmente en tiempo de persecución o tribulación. Entonces, como aplicación, en primer lugar, si vamos a orar así, si queremos orar así, sin cesar, como iglesia, en tiempo de persecución y tribulación, tenemos que aprender a orar así ahora. En el futuro vamos a enfrentar persecución muy fuerte. Puede ser que algún día algo pase en nuestra iglesia. Necesitamos orar fervientemente, juntos, por días, rogando a Dios por su misericordia sobre nosotros, que nos ayude. Vamos a estar preparados. Necesitamos ser de antemano una iglesia que persevera en las oraciones. Necesitamos perseverar en las reuniones planeadas de oración, formando el hábito de hablar con Dios, haciendo que la oración sea una prioridad, sacrificando nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras fuerzas, porque si no lo hacemos ahora, ¿por qué pensamos que lo vamos a hacer cuando llegue el día más difícil?
cuando hay una prueba más grande. Pues Dios sabe, es precisamente por eso a veces que manda tribulaciones y persecuciones tan fuertes, porque de otra forma la iglesia muchas veces no aprende, no persevera en oración juntos. Pero deberíamos formar el hábito ahora, porque no sabemos lo que va a suceder en nuestro país y ciudad como resultado de esas elecciones o en el futuro. Pues oramos que Dios haya tenido misericordia en nuestro país hoy, pero también sabemos que Dios juzga a las naciones por darles los líderes que merecen. Hermanos, necesitamos aprender a orar sin cesar, como iglesia, ahora. Porque vamos a pasar por días cuando nuestros líderes están siendo perseguidos, hasta encarcelados tal vez, por predicar la verdad. Y no podemos empezar a aprender cómo orar sin cesar como iglesia en este momento. Tenemos que formar el hábito desde ahora. Obviamente, para poder orar así, tenemos que creer en la importancia de la oración. Tenemos que creer en el poder de la oración o en el poder de Dios quien responde a la oración. Hay cristianos que no entienden por qué deberíamos orar. Vamos a ver en el primer culto. Si Dios es soberano, si Dios ha decretado todo desde antes de la fundación del mundo y no podemos cambiar su voluntad, entonces, ¿para qué orar? Pues primero, porque nos manda orar. Eso es suficiente. Si entendemos o no, Dios nos manda orar y lo hacemos. Pero también hemos aprendido que Dios nos dice, su palabra nos dice, que la oración es eficaz. Es el medio que Dios ha decretado que va a usar para cumplir su voluntad. Entonces, la oración sí es necesaria. Tenemos que orar porque así Dios ha decidido cumplir su voluntad en este mundo y entre su pueblo. Así que aprendamos a orar a Dios en fe, fervientemente, juntos, confiando que sí va a responder conforme a su voluntad. Y finalmente, una palabra de ánimo para nosotros cuando estamos pasando por momentos fuertes, ya sea de persecución o cualquier otro tipo de prueba. Es otra parte chistosa de esta historia que ya vimos. Pedro estaba durmiendo tan profundamente que el ángel tiene que darle algunas palmadas en el costado para despertarle. Chistoso, pero nos dice algo. Nos muestra su confianza en Dios. Su iglesia está orando por él. Pero también no hay ninguna duda de que Pedro también estaba orando. En ese momento él no podía hacerlo junto con su iglesia, pero había orado muchas, muchas veces con ellos. En este momento, cuando estaba solo, tenía la confianza para orar a Dios y unir su corazón a las oraciones de sus hermanos, aún a la distancia. De hecho, Pedro iba a escribir ese tema de la confianza en Dios más adelante, cuando escribió en 1 de Pedro 5:7, que deberíamos echar todas nuestras ansiedades sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aquí Pedro lo hizo. Y nosotros también podemos hacerlo. Por eso oramos. Por eso confiamos en el Dios a quien oramos. Por eso oramos juntos como iglesia sin cesar. Porque oramos al mismo Dios. Somos hijos de Dios orando a nuestro Padre y confiamos que Él nos va a ayudar. Entonces, en tu propia vida, en tu propio tiempo con Dios, también ora sin cesar. Echa tus ansiedades sobre Dios porque Él tiene cuidado de ti. Porque si lo haces en privado, también vas a querer hacerlo juntos con los hermanos. Estoy convencido de que una de las razones más grandes por las cuales no oramos juntos es porque no oramos en privado tampoco. No siempre así. Hay personas con un miedo enorme de hablar en público, pero generalmente, nuestra falta de deseo de orar en público en la iglesia es porque no oramos a Dios en privado. O tal vez estás escuchando este mensaje y dices, la verdad que yo no entiendo cómo Pedro podía estar durmiendo en este momento. Yo vivo con ansiedad constantemente, aun cuando mi vida no está en riesgo. Pues puede ser primero que no eres salvo. No confías en Dios y por eso vives en miedo y ansiedad constantemente. Primero tienes que ser rescatado de tu presión de pecado, así como cantamos en el culto. Necesitas orar a Dios por la salvación, confiando primero que puede rescatarte de tus pecados, antes de que puedas orar a Él y confiar que te ayudará en tu vida. Es decir, primero ora en arrepentimiento por tus pecados, ora sin cesar a Dios para que te salve. Y solamente después
puedes tener la confianza de acercarte a Él en oración o juntos con los demás en la iglesia para recibir lo que necesitas en esta vida. Entonces, la iglesia de Cristo debería aprender a orar sin cesar a Dios. Nuestra iglesia local debería seguir aprendiendo a orar sin cesar a Dios. Yo doy muchas gracias a Dios por las reuniones de oración tan dulces que hemos experimentado juntos a través de los años. Y oro que puedan continuar. Que podamos continuar orando sin cesar como iglesia, que los demás en esta iglesia también puedan juntarse con nosotros para que nos preparemos para la tribulación y persecución que viene, para que podamos estar fuertes y firmes, siempre fijando los ojos en Dios por lo que necesitamos, orando sin cesar a Dios como iglesia. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Dios, por esta oportunidad de estudiar la importancia de la oración. Tenemos este acceso a ti por Cristo, porque ya somos hijos, porque Cristo es nuestro intercesor y mediador. Damos gracias que nos ha dado el privilegio de orar a ti por medio de Él. Te pedimos, Señor, que como iglesia podamos orar juntos, sin cesar, entender la importancia de hacerlo. Te pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones, para que seamos una iglesia así. Y seguimos orando por un avivamiento aquí entre nosotros, en esta iglesia local. Avívanos, te pedimos, Señor, para que te sirvamos como tú mereces. En el nombre de Cristo te pedimos. Amén.